Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dígale a la persona que está a su lado, si Jesús está aquí, algo bueno va a pasar. ¿Cuántos creen que algo bueno va a pasar en esta mañana? Dios es bueno y tiene lo mejor para su vida. Así que nada malo puede venir de Él. Por cuanto hemos venido hoy delante de su presencia, sabemos por fe de que algo bueno va a pasar en esta mañana. Muchas gracias, Pastor Juan Manuel. Yo realmente le tengo un aprecio por su cabello. Sabe que yo para mantener ese estilo de cabello, yo gasto una fortuna cada 3 meses. Y por eso ahora estoy sin rulos. Entonces anteayer, durante las conferencias de PEC, le pregunté con mucho cuidado, Pastor Juan Manuel, ¿será que usted se hace permanente como yo? Y me dice, no, nací así, tengo estos rulos de manera natural. Y yo le digo, cuánta envidia le tengo, pastor. Gracias, plenitud de vida, y Dios bendiga muy ricamente a esta amada congregación. Muchas gracias por recibir. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 1:1. ¿Qué les parece si leemos hasta el versículo 3? Si tienen ahí, yo tengo la Nueva Versión Internacional. Si tiene otra versión, lo puede seguir con su mirada. Dice así la palabra del Señor. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Amén. Cada vez que visito algún rincón de América Latina, trato de aprovechar al máximo todo el tiempo, cada minuto y cada segundo. Y yo cometí en algún momento errores también, porque transmití mensajes muy lindos acerca de otras cosas. Sin embargo, cada vez que bajo de la plataforma, siempre los hermanos me dicen, pastor, no se hubiera predicado de la cuarta dimensión. Es ahí que yo no me quiero equivocar en esta mañana, así que voy a predicar de la cuarta dimensión. He estado viajando por toda América Latina durante más de 20 años y he visto mucha clase de espiritualidades. Pero yo nunca vi algo tan poderoso, algo que funciona y que trae resultados ya como la cuarta dimensión. ¿Saben que la palabra dimensión viene de la geometría? En la secundaria cursamos y dentro de lo que es el rubro de los números, matemática, existe geometría. Según la geometría, cuando usted tiene un punto, ese punto es 0 dimensión porque no tiene movimiento. Pero cuando usted tiene un punto y allí otro punto y lo une mediante una línea es primera dimensión. Pero cuando usted tiene una línea y al lado traza otra línea y así sucesivamente se forma un plano. Un plano es segunda dimensión. Ahora imagínese un plano y arriba otro plano y así sucesivamente se forma un cubo. Un cubo es tercera dimensión. ¿Qué es cuarta dimensión? En geometría se explica como un hipercubo, es decir, hay un cubo y hay un cubo más grande. Pero en realidad la geometría es pura teoría. Eso no existe. Por eso los físicos
han traído el concepto de las dimensiones para poder aplicar a nuestra vida diaria. ¿Sabe que nosotros vivimos en un mundo de dimensiones? Cuando sabemos más acerca de las dimensiones, mayor va a ser la victoria en la fe. Por ejemplo, en el año 1943, plena Segunda Guerra Mundial, saben que el imperio japonés estaba prácticamente dominando todo el continente asiático. Tal es así que hubo una guerra en India de japoneses contra las tropas británicas. Se enfrentaron en India y sabe que la primera batalla lo ganaron los japoneses. Los japoneses ganaron mediante una invasión envolvente. ¿Qué significa esto? Significa que cuando un ejército está sitiado en un lugar, hacen un círculo mucho más grande y entran con todo. Pero luego de un año y varios meses, esta vez no ganaron los japoneses, sino ganaron los británicos. Y usted me dirá, ¿cómo una tropa que hace meses atrás había ganado la batalla, esta vez lo ha perdido? Muy simple, porque esta vez los británicos no solamente intentaron atacar sobre tierra, sino esta vez trajeron toda su fuerza aérea y terminaron de ganar la batalla. Es por eso que el mundo de las dimensiones es importante. Por eso los japoneses perdieron, porque siguieron con segunda dimensión, todo por tierra. ¿Por qué ganaron los británicos? Porque supieron qué es el mundo de las dimensiones. Y cuando uno ataca por aire, tiene la victoria asegurada. Entonces, esto de la teoría de la geometría quizás no nos sirva mucho, pero cuando incorporamos lo físico en nuestras vidas, es decir, nuestra vida diaria, es que podemos entender que mientras mayor dimensión, más libertad y victoria hay. Un ejemplo, el concepto es lo que estoy diciendo. Un barco, por más veloz que sea un barco, no le puede vencer a un avión. Imposible. ¿Sabe por qué? Porque el barco se apoya sobre la superficie de las aguas. El concepto sería plano, segunda dimensión. Pero el avión tiene libertad de movimiento. Por eso puede volar a 1000 kilómetros por hora y no pasa nada. Aún en la aviación comercial. ¿Por qué? Porque ahí está el concepto de la tercera dimensión, que tiene altura, mucho mayor movimiento. Pastor, me está explicando las dimensiones y yo no entiendo nada. Bien, le voy a explicar así. Es mucho más fácil matar una cucaracha que una mosca. ¿Por qué? Porque la cucaracha no vuela. Necesita una superficie. Eso es movimiento de segunda dimensión. Pero una mosca, ay. ¿Por qué? Porque la mosca se mueve en la tercera dimensión. En este mundo de las dimensiones es muy importante que nosotros conozcamos ¿y qué hay luego de eso? Existe la cuarta dimensión espiritual. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. ¿Qué significa esto básicamente? Todo el mundo que nosotros observamos, la realidad que nos rodea, es tercera dimensión, físico y material. Pero hay un mundo que está por encima de la tercera dimensión, y eso es la cuarta dimensión espiritual. Por eso este mundo no provino de lo visible, sino de lo que no se ve. Dios es espíritu. Juan capítulo 4 dice eso. ¿Y cómo nosotros entendemos a un Dios
invisible, a un Dios espiritual, pero aquellos que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, sabemos que Dios es un Dios vivo y está con nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Es por eso que hoy, en esta mañana, usted no va a seguir viviendo en la tercera dimensión, físico y material, sino va a conocer el mundo espiritual de la cuarta dimensión. La Biblia es una constante invitación a que podamos vivir en la cuarta dimensión. El Señor Jesús mismo extiende esta invitación cuando dice: vengan a mí todos ustedes los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Toda la Biblia. Es por eso que en esta mañana yo seleccioné Génesis 1, porque ahí empieza el mundo espiritual de la cuarta dimensión. Porque dice: Dios en principio creó los cielos y la tierra. Ahora sabemos de que cielos y tierra es algo visible, significa que es tercera dimensión. Pero mire cómo comienza: Dios. Una persona que no reconoce a Dios, una persona que no ha aceptado al Señor Jesús, no entiende cómo Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque su mente está enceguecida en el mundo físico y material de la tercera dimensión. Pero fíjese, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Iba y venía, sabe que es un solo verbo en el idioma hebreo. Y es Rahaf, R-A-H-A-F. Diga conmigo, Rahaf. ¿Qué significa Rahaf? Significa, de una manera simple para explicar, abrazar. Ahora, cuando un hebreo escribe este verbo, tiene un concepto, una idea de quién es el sujeto. Voy a explicar de esta manera. Si yo le dijera, este sonido, tienen que adivinar quién lo emite, ¿ok? Guau, guau. Un perro. Bien. Miau, miau. Un gato. Ahora, qué interesante, ¿no? El perro coreano no dice guau, guau, sino dice mon, mon. El mismo sonido, pero en cada cultura tenemos una interpretación distinta. Pero a lo que voy es, de la misma manera, un hebreo cuando dice Rahaf, inmediatamente lo relaciona con el movimiento que hace un águila. Un águila cuando abraza a sus polluelos. Y este mismo verbo Rahaf está en Deuteronomio 32:11. Que ahí dice águila, porque dice: como un águila que agita el nido y Rahaf revolotea sobre sus polluelos, solo el Señor los guiaba. Es decir, toda esta tierra fue creada porque el Espíritu Santo estuvo abrazando para que el poder de la creación se manifieste en su momento debido. Ahora, qué interesante este verbo. Hay dos características muy particulares. En primer lugar, me habla de un abrazo, pero intenso. Yo les confieso, tengo ciertos problemas cuando me encuentro con pastores latinoamericanos amigos. Porque luego de un tiempo me dice: Pastor Ariel Kim, ¿cómo está? Y me dan un abrazo. Nosotros solemos sostener a 5 metros de distancia. 안녕하세요. No, pero los pastores latinoamericanos no tienen problema de tocarme, abrazarme. ¿Cómo está? Y me dice: Pastor, ¿cómo está su esposa? ¿Cómo están sus hijas? ¿Y cómo están sus padres? ¿Y cómo están sus hermanos? ¿Y cómo está la congregación? ¿Y cómo está su mascota?
El abrazo es muy intenso, muy fuerte. Por eso yo confieso, no, déjenme respirar un poquito, porque después de tan fuerte que me abrazan, de tan intensamente, no puedo respirar. Lo segundo es que este verbo rajab tiene otra característica y no solamente me habla de un abrazo intenso, sino me habla de un abrazo continuo. Continuo. ¿Cómo explicar este abrazo continuo? Yo sé que en Argentina ustedes son muy futboleros. Cuando mete un gol la selección argentina, ¿cómo se grita un gol? No termina más. Gol, no termina más. Y encima no es solo un grito, sino es gol. Y después otra vez y gol. Y gol. No terminamos más. Pero allá en nuestro país, nosotros cuando mete un gol la selección nacional, decimos, ¡ah, Corea! Pero cuando venimos a estas regiones apasionadas, enérgicas, así, entendemos qué significa cuando el Espíritu Santo estaba abrazando la tercera dimensión para que el poder de la creación ocurra. Y yo vengo a decirle en esta mañana que el Señor lo abrace de manera fuerte, intensa y continua, y Él no se va a apartar hasta lograr el propósito de nuestro Padre Celestial en sus vidas. ¡Aleluya! En esta mañana usted tiene que cambiar de dimensión. No puede seguir viviendo en la tercera dimensión, porque en la tercera dimensión hay enfermedad, porque en la tercera dimensión hay escasez, porque en la tercera dimensión hay frustración. Pero cuando usted sube de dimensión, ahí habla otro lenguaje, habla el lenguaje de la prosperidad, habla el lenguaje de la bendición, habla el lenguaje de la gracia del Señor. Por eso usted va a subir de dimensión en esta mañana. Dígale a la persona que está a su lado, vas a subir de dimensión. ¿Sabe que estuve un día volando de Buenos Aires a Chile? Y hace muchos años era la primera vez que estaba volando, haciendo esa ruta. Y de pronto el piloto dice, miren, estamos cruzando la cordillera de los Andes. Si usted ve en su ventanilla izquierda o en su ventanilla derecha, va a mirar la hermosura de la cordillera de los Andes. Y era la primera vez. Entonces, entusiasmado, abrí la ventanilla, miré y me quedé desilusionado. ¿Por qué? La cordillera de los Andes a poco menos de 10.000 metros de altura se ve como tan chiquitito, tan pequeñito. Entonces yo dije, esta cordillera yo lo puedo cruzar así. Y ahí el Señor me habló y me dijo, tus problemas, cuando los ves en tierra, es como la cordillera, un gigante que tú no puedes derribar. Pero cuando subes de dimensión y cambias la perspectiva, entonces usted puede ver lo chiquitito que se convierte su problema. Por eso el Señor es el que está en nosotros, que es más poderoso que está en el mundo. Por eso yo hoy vengo a decir, no sé qué problema hemos traído cada uno de nosotros, pero su problema hoy se vuelve chiquitito, miniatura, porque el poder del Espíritu Santo obra el milagro en su vida. Usted lea de Génesis a Apocalipsis todos los personajes de la Biblia. Cada uno de ellos son gente que entendieron la cuarta dimensión espiritual.
Por ejemplo, David. David, cuando se enfrentó a Goliat, era un jovencito de probablemente 17 años, sin experiencia de guerra. No, pero sin experiencia ni siquiera en la vida. Un jovencito. Pero fíjese qué interesante. Saúl atemorizado. David diciendo, lo voy a matar como porque leones y osos yo he matado. ¿Cómo no voy a matar a este que ni siquiera recibió la circuncisión? Yo lo voy a vencer. Pero Saúl representa la tercera dimensión. Cuando a uno le entra el temor, no observa que Dios es grande. Porque su realidad es la tercera dimensión. El temor domina, gobierna su mente. Entonces hace que la fe en el Señor se limite. Es por eso que luego de un encuentro, el rey Saúl le puso un casco, una coraza y le dio una espada. ¿Sabe qué significa esto? Tercera dimensión. Porque es algo que se puede tocar, es algo que se puede medir, es algo que uno puede visualizar cuán filoso es. Eso es tercera dimensión. ¿Y cómo está David? Incómodo, no puede ni siquiera caminar. Rey Saúl, ¿estás seguro que quiere que yo vaya así? Y es todo lo que un gran soldado tiene que hacer. Pero me es incómodo, mejor me lo saco. Lo mismo sucede en nuestras vidas. ¿Qué hay que hacer? Y nosotros buscamos soluciones en nuestros amigos, cuando la Biblia advierte, no confíen en el hombre, confíen en Dios. Y buscamos nuestra ayuda en los amigos, buscamos en nuestras necesidades materiales y no hay, y nos frustramos, nos desilusionamos. Pero el cristiano sabe que el secreto del milagro está en la intimidad con el Señor en oración. Y ahí cuando uno dobla sus rodillas, no está recurriendo a la tercera dimensión, porque un no creyente, ¿qué diría? Habla solo. No. Estamos hablándole, recurriendo a nuestro socorro que viene del cielo. Porque yo alzo mi vista. ¿Y de dónde ha de venir mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, creador de los cielos y la tierra. Es cuando usted recurre a ese poder de la cuarta dimensión. Y luego, bueno, hay que enfrentar. Entonces ahí se enfrenta con Goliat. Goliat, otro que representa tercera dimensión. Era un gigante de casi 3 metros. Y fíjese qué interesante. ¿Por qué digo que David vivía en la tercera dimensión? Porque dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Un momento. ¿Qué es espada, lanza y jabalina? Eso es tercera dimensión. Usted puede también ver cuán filosa es una lanza y la jabalina. Eso representa lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos, el mundo de la tercera dimensión. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Y sigue diciendo David, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa esto? David lo que estaba diciendo, tú vienes a mí en la tercera dimensión, pero yo voy a ti en el poder de la cuarta dimensión espiritual. Y lo mismo hoy es lo que tiene que decir, yo voy a ti en el nombre del Padre, con todo el amor que Él tiene, por el poder de la sangre de Cristo y la unción del Espíritu Santo. Y con este poder te voy a vencer y derribar y cortar la cabeza. Hay poder en el Dios de la cuarta dimensión. Por eso hoy usted no tiene que buscar más de lo mismo de la tercera dimensión físico y material, sino que tener que subir de dimensión para poder depender de la plenitud del poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la cuarta dimensión,
Hay mucha gente que confunde qué es cuarta dimensión. Cuarta dimensión simplemente está hablando del mundo espiritual. Ahora la Biblia habla del mundo espiritual, pero no solamente estamos nosotros. Es decir, en el mundo espiritual hay 3 niveles. Primero, Dios. Dios es espíritu. Dios no es tercera dimensión porque no es visible con nuestros ojos. Dios es espíritu. Significa cuarta dimensión. Abajo, en el nivel 2, está el diablo. El diablo tiene también poder espiritual. El diablo opera también en la cuarta dimensión. Y en el tercer nivel está el ser humano. El ser humano es el único viviente que es de la tercera dimensión y de la cuarta dimensión a la misma vez. Somos de carne y hueso, tercera dimensión, pero somos espíritu, cuarta dimensión. Espíritu con espíritu, tenemos intimidad con nuestro Dios Padre. Cuarta dimensión. Sucedió hace muchas décadas atrás en Corea, cuando algunos creyentes se acercaron al doctor Cho preguntando: pastor, nosotros vemos que los monjes budistas también obran milagros. Ahí también se sanan los enfermos. ¿Y cómo se explica esto de la cuarta dimensión? Es ahí que el doctor Cho le explicó a la gente de que en la cuarta dimensión hay niveles. Y tenemos que discernir a qué cuarta dimensión nos estamos refiriendo. Por eso cuando yo digo cuarta dimensión, obviamente no me estoy refiriendo ni al positivismo del ser humano, no me estoy refiriendo a tarot, lectura de palma, no me estoy refiriendo a hechicería, obviamente me estoy refiriendo al más poderoso, el todopoderoso, Dios el Shaddai operando en nuestras vidas. Eso es cuarta dimensión. Le voy a explicar en la Biblia. Moisés, cuando se enfrentó al faraón, fíjese toda la serie de plagas. ¿Se acuerda la primera? En el río Nilo, todo el agua que se convierte en sangre. La vara de Aarón tiene poder. Ahora, fíjese que el faraón llama ¿a quiénes? A sus magos y a sus hechiceros. Y dice: ¿pueden ustedes hacer lo mismo? Hagan ustedes lo mismo. Y los magos y los hechiceros de Egipto también obraron milagros. El agua se convirtió en sangre. Segunda plaga del río Nilo, que salgan ranas. Ranas por todas partes. Y el faraón vuelve a decir: ustedes pueden hacer lo mismo, hagan lo mismo. Y ahí más ranas todavía. También la cuarta dimensión diabólica opera milagros. Tercera plaga, cuando Aarón hizo así con su vara, todo el polvo que se levantó se convirtió en mosquitos. Entonces el faraón, otra vez endurecido en su corazón, dijo: hagan ustedes lo mismo. Y ahí los propios magos y hechiceros de Egipto dijeron: no podemos hacer, porque este es el poder de la mano de Dios. Cuarta dimensión diabólica tiene poder limitado, pero que llega hasta un cierto punto. Pero más de eso, imposible, porque Dios es todopoderoso. Y a esa cuarta dimensión del Espíritu Santo nos estamos refiriendo. Ciertos problemas pueden ser resueltos con la cuarta dimensión humana y diabólica, pero solo Dios, porque tiene más poder
y porque es el Dios todopoderoso. Cuando opera en nuestras vidas, estos problemas que parece grande se convierte en tan pequeñito y nosotros vemos y podemos confesar, así como ellos, este es la mano de Dios sobre mi vida. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. El problema que como cristianos tenemos es que nosotros ya sabemos qué es cuarta dimensión espiritual. Porque cuando oramos, ¿qué estamos haciendo? Cuarta dimensión. Cuando ofrendamos, ¿qué estamos haciendo? Cuarta dimensión. Cuando alabamos, ¿qué estamos haciendo? Cuarta dimensión. Cuando decimos servir a Dios, ¿qué estamos haciendo? Cuarta dimensión. O sea, todos nosotros ya hemos vivido y estamos viviendo en la cuarta dimensión del Espíritu Santo. El tema es que cuando nosotros chocamos con la realidad, a veces hay una tentación de bajar un cambio. Y en vez de vivir en la cuarta dimensión, caemos en la tercera dimensión físico y material. El doctor Cho fue invitado al seminario Fuller en los Estados Unidos a dar una charla acerca de iglesia crecimiento. Y ahí el profesor que lo había invitado era Peter Wagner. Entonces le había invitado a su oficina y le había dicho: Pastor Cho, ¿sabe que Dios me ha dado una unción, un don muy especial, que es estirar piernas? ¿Estirar piernas? Sí, Dios me dio ese don. Y para que esto no quede como, oh, yo estiro piernas. No, sino vamos a hacer un experimento. Y es así que llamó a uno de los estudiantes que había perdido parte inferior de una de las piernas en un accidente en el tren. Entonces caminaba así, le faltaba. Entonces el profesor Wagner se arrodilló delante de él y le pidió al Señor en oración. Y luego de haber pedido, ordenó en el nombre de Jesús diciendo: pierna, estírate en el nombre de Jesús. 5 minutos. Cuando abrieron los ojos, todo estaba igual. Entonces ahí el pastor Cho le dijo: profesor Wagner, Dios obra inmediatamente, pero también obra de manera progresiva, ¿verdad? Para consolarlo. No, Dios obra hoy. Entonces otra vez, orando, confesando, proclamando, declarando: pierna, estírate en el nombre de Jesús. Pierna, estírate en el nombre de Jesús. Otra vez, abren sus ojos y nada. ¿Cómo consolar esto? ¿Cómo explicar esto? Entonces, otra vez, el doctor Cho trató de consolarlo. Me da mucha pena esto, pero puede ser que Dios lo sane de manera progresiva, lenta. Así que no nos desanimemos. Y ahí el profesor Wagner se plantó diciendo: no. Entonces le hizo profesar al estudiante iraquí diciendo: repita conmigo esta oración. Yo creo en el Dios vivo. Yo sé en su Hijo Jesucristo, que lo tengo en mi corazón. Y ordeno en ese nombre que esta pierna se estire. Y otra vez proclamando, declarando: pierna, estírate en el nombre de Jesús. Pierna, estírate en el nombre de Jesús. Pierna, estírate en el nombre de Jesús. Ay, otra vez lo mismo. Y cuando abrieron la pierna, en cuestión de 30 segundos reloj, se había estirado. Y el iraquí, de tan contento que estaba saltando y no estaba rengo, sino estaba caminando recto. Hay poder en la fe. Hay poder en la confesión de la palabra. No porque sea método, sino porque Dios está obrando en nuestras vidas. Entonces, el milagro fue muy lindo, algo increíble. Entonces, el doctor Cho llamó al profesor Wagner. Una pregunta, por favor. ¿Cómo hizo para estirar pierna? ¿Cómo hizo? Entonces, el profesor Wagner le dijo:
leí su libro La Cuarta Dimensión. Y sabe que nosotros los coreanos tenemos los ojitos chiquititos. Y el doctor Cho hizo así. ¿Mi libro La Cuarta Dimensión? Sí. Ahí en su libro dice que si nosotros creemos, que si lo proclamamos en fe, lo visualizamos, eso va a ocurrir. Marcos 11:24. ¡Wow! Entonces, hoy, perdón, profesor, es que yo estoy viviendo en la tercera dimensión físico y material. ¿Y sabe qué? Alguna gente me trata como mago. Yo no soy mago. Yo no puedo producir algo que no está, porque esto no es magia. Pero hay gente, cierta gente que se acerca a mí diciendo: pastor, usted que es el hombre de la cuarta dimensión para Latinoamérica, ¿y por qué no? Y así. ¿Y sabe qué? Cuando viene de gente desconocida o así comentarios, no hay ningún problema. Pero otro sería cuando una esposa dice: ¿y tú eres el hombre de la cuarta dimensión? ¿Por qué no obras el milagro ya? ¡Ah, qué fácil que es esto! Sucedió hace unos años atrás. Habíamos invitado a la esposa del doctor Cho a Estados Unidos a una conferencia de la cuarta dimensión. Entonces, como yo era el anfitrión, obviamente tenía que llegar unas horas antes para ver si todo estaba en orden y etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando queríamos volar de Buenos Aires para los Estados Unidos, sucedió que el avión tenía un desperfecto. Creo que teníamos pensado volar a eso de las 2 de la tarde y el avión no vuela. Esperamos en el gate 1 hora y el capitán mismo sale diciendo: tenemos lamentablemente un desperfecto técnico. Y la misma frase de siempre: your security is our priority. Siempre lo mismo, su seguridad, lo más importante. Ay, ¿y cuándo volamos? Bueno, y yo pensé que era una cuestión de un par de horas. 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, el avión no sale y cada 60 minutos el capitán sale: tenemos un desperfecto técnico. Nuestra prioridad es su seguridad. Bueno, ya sé que es mi seguridad, pero volemos de una vez, por favor. Y el avión ese día no salió. Nos ubicaron en un hotel cerca del aeropuerto de Ezeiza. Y al otro día, a las 11 de la mañana, nos iban a venir a recoger porque a la 1 de la tarde iba a salir la aeronave otra vez. Fuimos, esta vez tiene que ser, pues no puede ser lo mismo. Ya estuvieron un día arreglando. Y cuando queríamos salir, otra vez. ¿Sabe lo que es esperar 5 o 6 horas en la puerta de embarque de un aeropuerto, no sabiendo cuándo despegar? Es increíble la desesperación que a uno le agarra. Y sobre todo, había hecho tanto esfuerzo en invitar a la esposa del doctor Cho, y mire cómo va a ser mi presentación. Una vergüenza ministerial. Y ahí otra vez el capitán sale después de 2 horas diciendo: tenemos un desperfecto técnico. No puede ser, Señor. Tengo que volar, por favor. Y ahí mi esposa me mira: tú eres el hombre de la cuarta dimensión. ¿Acaso tú no puedes hacer que el avión vuele? Y yo lo miro como diciendo: ¿pero qué quieres que haga yo? Y ahí otra vez 60 minutos. Otra vez lo mismo. Este avión no sale más. Es más, no quiero subirme porque después de estar arreglando más de 24 horas, yo no sé si este avión va a volar y llegar a destino. Yo ya no quiero irme. Ya estamos agobiados, cansados, fatigados físicamente. No dábamos más. Después de 3 horas ya es como que nuestra esperanza
de acompañar a la esposa del doctor Chen en los Estados Unidos. Ya era como, se estaba esfumando. Bueno, cancelar el evento no podemos hacer, así que ella va a ser la única oradora. Yo no puedo, mi esposa no puede. Bueno, será así las cosas. Y en un momento dado, mi esposa se aleja de mí y va a la ventanilla y hace no sé qué. Pero yo escucho algo así: en el nombre de Jesús, avión, venga y despéguese. Y yo lo miro como diciendo: ay, pobrecita, de tanta cuarta dimensión que escuchó, piensa que eso va a funcionar. Pobrecita. Y de pronto, en una cuestión de segundos, todos están aplaudiendo en el gate. ¿Por qué están aplaudiendo? ¿Qué es lo que pasa? Y un vehículo estaba trayendo con una soga el avión. Estaba llegando el avión y el avión llegó y llegó y llegó y llegamos justo a tiempo para realizar la conferencia de la cuarta dimensión en la costa este de los Estados Unidos. Dios es bueno, nunca llega tarde, siempre cumple, porque nuestro Dios es un Dios fiel. Cada vez que lea la Biblia, yo quiero que usted pueda leer distinguiendo qué es tercera dimensión y qué es cuarta dimensión. Por ejemplo, ¿se acuerdan la historia de la tempestad? ¿No? Porque el Señor Jesús había dicho a sus discípulos: crucemos al otro lado, y se levantó una gran tormenta. Ahora fíjese, los discípulos diciendo: no vamos a morir. Bien, eso es porque los discípulos están observando la realidad de la tempestad con la perspectiva físico y material de la tercera dimensión. Bien, pero el Señor Jesús, ¿qué hace? ¿Cómo uno puede hacer esto? Porque el Señor Jesús se mueve en la cuarta dimensión espiritual. Ahora, lee atentamente la Biblia. Dice de que Jesús reprendió. ¿Se acuerda la palabra? Reprendió la tormenta, la tempestad. Reprendió el viento. ¿Por qué Jesús no reprendió la tormenta? ¿Por qué Jesús no reprendió la tempestad? Porque para él, desde su mirada, viento, viento. Nadie se escandalizaría, sopla un vientito. No, es más, es agradable, es agradable. Porque Jesús es creador de todo viento, toda tempestad, toda tormenta. Es por eso que cuando Él dice: silencio, cálmate, todo se hizo grande bonanza. Hoy en día Corea del Sur, desde donde viene esta unción de la cuarta dimensión, hoy en día es muy conocido a nivel mundial. El coreano es estudiado en todas partes del mundo. Hoy Corea representa la 10ª economía del mundo. Llegó en cuestión de décadas de ser el penúltimo país más pobre del mundo a ser una de las potencias mundiales. Entonces la pregunta es: ¿y qué tiene que ver esta unción que viene del otro lado del mundo con América Latina? ¿Qué tiene que ver con Argentina? Estamos del otro lado del mundo, del globo terráqueo. Y es porque Corea tiene una deuda espiritual que cancelar. ¿Saben que cuando nosotros mencionamos nombres, nosotros más o menos sabemos el origen? Por ejemplo, si yo les dijera John, más o menos ustedes ubican, o es norteamericano, o es australiano, va por ahí. Si yo le dijera, por ejemplo, Park, o Kim, o Lee, y usted diría: debe ser coreano este. Bien. Si yo le dijera Rodríguez, ¿le es familiar?
Ah, bien. Rojas. Ah, Torres. ¿Le es familiar? Bien. Pedro Pablo Díaz. Félix Díaz. Flores José Rosario Díaz. Ordóñez Jovino Díaz. Rincón Severo Díaz. Gustavo González. Luis Franco González. Richardo de Jesús González. Varela Ernesto González. Víctor López. Abraham López. Otoniel López. Gabriel Ángel López. Gervasio Antonio Gómez. Miguel Antonio Gómez. Pastor Gómez. Romero Juan de Jesús Gómez. Alfonso Gómez. Ignacio Gutiérrez. Julio César Gutiérrez. Pedro Jesús Gutiérrez. Gildardo Muñoz. Luis Enrique Muñoz. Álvaro Muñoz. Miguel Pérez. Antonio José Pérez. Efraín Pérez. Y los Rodríguez y los Rojas y los Torres. Y mucho más de los que no puedo nombrar por una cuestión de tiempo, entregaron sus vidas para que hoy Corea recupere la libertad. Son soldados que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, que viajaron para el otro lado del mundo y en son de la paz entregaron sus vidas. Según los datos oficiales de la ONU, casi 200 latinoamericanos, solo de manera oficial, extraoficial, supera mucho más, murieron por Corea. Más de 400 personas quedaron lesionados por Corea. Y porque nos han bendecido los latinoamericanos con esta deuda material, yo hoy vengo a cancelar esa deuda para devolverles un poquito de lo que nos ha dado, entregándole la unción de la cuarta dimensión, para yo poder de alguna manera devolverles el gran favor que ustedes hace décadas atrás nos han entregado. La cuarta dimensión es como un lenguaje. El lenguaje no se adquiere de la noche a la mañana, demora su tiempo. Cuando uno no habla el lenguaje de Dios, uno habla el lenguaje del mundo. Y el lenguaje del mundo es tercera dimensión. Por eso aprender el lenguaje de la cuarta dimensión es todo un proceso que quizás lleve toda nuestra vida. Y a veces, sobre todo al comienzo, cuesta entender. Si no sería como yo predicándoles en coreano. Hay unción, pero no entiendo nada. 그렇잖아요. 제가 한국말을 하면 여러분이 못 알아듣잖아요. 그렇죠? 근데 이렇게 제가 말을 하면 못 알아들으시니까 은혜가 돼도 못 알아들으니까 아무런 소용이 없잖아요. 하나님과의 대화도 이와 마찬가지로 우리가 하나님과 같은 4차원의 언어를 말할 때에 우리는 그 언어가 통할 수 있는 거예요. 아멘? Dejémoslo ahí. Tenemos que hablar el mismo lenguaje que el Espíritu Santo. Porque si no, no podemos tener comunión con el Señor. Si el Señor dice de que va a entregar lo mejor para nosotros, creamos de que lo mejor está por suceder. Eso. Hablando del lenguaje, no me quiero olvidar de esta anécdota, que es para matarse de la risa. Yo cuando vine a Argentina en el 84, de niño, de tercer grado, de primaria, realmente que me costó mucho el idioma. Pero cuando uno es niño, uno no sabe lo dificultoso que es.
no se toma con problemas serios, sino después lo va adaptando. Yo creo que a los 3 meses, medianamente hola, chao, ¿dónde queda el baño? Más o menos por ahí, bien. Y yo repetí tercer grado porque no entendía nada. Pero después de 3 meses, más o menos como que me entró. Y en un momento dado, en el recreo, todos mis amigos estábamos haciendo un círculo y se preguntaban, ¿y vos de qué cuadro sos? Entonces salían, obviamente, los cuadros. Yo soy de San Lorenzo, de Independiente, de Godoy Cruz, Independiente Rivadavia. Boca, River, salió todo. Y llegó mi turno, porque la ronda era así. Y cuando llegó mi turno, yo estaba como, cuadro. Y la única palabra que más se asemejaba a cuadro era cuadra. 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras. Entonces yo me imaginé, intuí, me están preguntando a cuántas cuadras vivo yo de la escuela. Entonces me dijeron, ¿de qué cuadro sos, Kim? Entonces yo dije, cuando llegó mi turno, ¿a cuántas cuadras vivo yo de la escuela? Yo, 10 cuadras. Y todos mis amigos como diciendo, Kim es hincha de un club que se llama 10 cuadras. ¡Qué vergüenza! Y sabe que muchas veces sucede nosotros lo mismo con Dios. Vamos con nuestros problemas, Señor. Así no se resuelve. Por eso me encantó hoy la adoración. En medio de los problemas, danza. Porque en medio de la tristeza, Dios opera con gozo. Y Dios obra el milagro. Y en el desierto donde todo se ve seco, Dios hace de esos ríos de agua viva. Amén. Y así lo creemos. Así que la pregunta, y termino con esto. Todo esto que usted predicó es muy lindo. ¿Y yo cómo hago para vivir en la 4ª dimensión? ¿Yo cómo hago? Y yo tengo una serie de plenarias, pero hoy a la noche, si usted tiene tiempo y tiene ganas de volver para adorar al Señor, yo les voy a decir cómo vivir en la 4ª dimensión. Y yo hoy voy a explicar acerca de cómo activar la fe en la 4ª dimensión. Y ya que estamos, les dejo una tarea. Yo hoy compartí lo que Dios obró en mi vida. Y después tengo muchos testimonios más. Pero la próxima vez que nos encontremos, yo quiero que usted me cuente su testimonio de cómo ha obrado la 4ª dimensión en su vida. Amén. Inclinemos nuestros rostros y tengamos un tiempo breve de oración. Ahí donde está. Presente sus problemas. De 4ª dimensión es el Espíritu Santo obrando en mi vida. Quizás hoy usted tenga una montaña de problemas, una tempestad que conquistar, una tormenta a derribar, un gigante que vencer. Pero ¿sabe qué? No se trata de nosotros, sino se trata de la plenitud de vida de Cristo en nosotros. Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y hoy usted va a subir de dimensión. No, ya subió de dimensión. Y usted observa cuán pequeñito, chiquitito se vuelve ese gigante, ese problema. Aleluya, aleluya. Señor, danos entendimiento, sabiduría, discernimiento para poder entender, distinguir en nuestras vidas qué es la 3ª dimensión, físico y material,
¿Y qué es el poder de la cuarta dimensión del Espíritu Santo en nuestras vidas? Para que podamos recurrir de manera permanente a ese poder del Espíritu Santo, de manera intensa y continua en nuestras vidas, Señor. Guárdalos en el tiempo de regreso, para que hoy tengamos un día de reposo excepcional con la paz del Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.